Ya, querido. Ah, pero espérate un poco, Carolina Miranda, al tiro respondo aquí. Queridos y queridas niñas, todos y todas presentes, siendo lunes 18, yo veo mi teléfono aquí para saber la fecha, porque no sabía qué día estábamos aquí. Lunes 18 de mayo, clase de producción porcina, como siempre, la mejor clase de todas. Me pregunta Carolina, aquí en el chat, si he subido las grabaciones de las últimas clases. No, no las he subido. Ustedes saben que como que junto varias, hago un puro subido, ya es hora de subirlas ya, ¿ya? No, no las he subido, pero eso no significa que no las vaya a subir. Yo creo que entre hoy día y mañana subimos su buen resto. Eh, pregunta inicial. Sé que en algún momento tenemos que hacer algún recorrido en una planta, en AgroSuper, un recorrido virtual. ¿Eso tenemos fecha? ¿Ustedes saben? ¿Tendré que saber yo? ¿Alguien sabe de los que estamos aquí presentes? No, profe, pero sí sé que creo que la otra semana o la siguiente hay que hacer un control. No estoy mal. La próxima semana tenemos que hacer un control. ¿Qué? ¿Nosotros? Profe, no es un control, es un trabajo, dice en la aplicación que tenemos que hacer un trabajo grupal y presentarlo ese día. ¿Ah, sí? ¿Y de qué versaría aquello? Profe, yo le mandé a usted un correo con la información hace una semana para que lo viera. Sí, sí lo he leído, pero no entendí nada. Yo tampoco. Ya, déjeme revisarlo con más Profe, tranquilidad. Cuénteme. en la planificación dice que la salida a terrenos virtuales es el 2 de junio. Buena. Bien, 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 bien. Siempre hay alguien que lo tiene más claro. Ya, quedó claro. 2 de junio, salida virtual. Buenísima, González. ¿Te las mandaste? Bien, 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 bien. Ya, oye, déjenme ver lo que tenemos planificado como actividad grupal, porque en realidad no me queda tan claro. ¿Ya? No, no me queda tan claro. Veámoslo un poquito. Si no podemos modificarlo, estoy seguro que podremos modificarlo en algo que nos sea cómodo, más para ustedes que para mí, pues, el estudiante de ustedes. ¿Ya? ¿Ya? Déjenme verlo de inmediato. ¿Bien? ¿Ya? Estamos. Ya, mis queridos niños, ya, mis queridas niñas, vamos con algunas cosas que nos competen, porque estamos viendo parto, recién nacido, características del recién nacido, son cosas maravillosas, son cosas preciosas que de una u otra forma son súper críticas porque vamos a entender de que de esta forma nosotros podemos tener una producción continua, ¿ya? Fíjense, voy a reforzar dos ideas. Eh, la primera idea que voy a reforzar es una idea que vengo diciéndolo hace tiempo, que tiene que ver con la fragilidad que tiene un recién nacido, ¿ya? La fragilidad de un recién nacido está dado principalmente por esta característica de que es muy pequeño en relación a la madre, o sea, está al lado gigante, tiene incapacidad de generar sus propios anticuerpos, y más encima nace estéril, entonces eh, debe consumir anticuerpos, porque es consumo, por eso digo, debe consumir anticuerpos eh, y adquirirlo de forma pasiva a través de el consumo de calostro muy tempranamente. Es frágil también desde el punto de vista de la protección ambiental que puede llegar a tener y es súper frágil en la termorregulación, ¿ya? Con relación a esta termorregulación, nosotros podemos decir que el recién nacido es incapaz de controlar su temperatura corporal. Y eso es un hecho, es incapaz de controlar su temperatura corporal y al mismo tiempo nace casi sin reservas de energéticas termogénicas. Eh, Nosotros más o menos sabemos que el recién nacido puede tener dos grandes tipos de grasa. Hay una grasa que se llama grasa parda, que es rápidamente oxidativa, que su función principal es ser termogénica. La cantidad de grasa parda que tiene un lechón recién nacido es mínima. Eso hace que esta capacidad termogénica es muy, pero muy menor. Y al mismo tiempo, la grasa subcutánea, llamémosle grasa normal, es bastante mínima. O sea, uno da la impresión de que los lechones que son como gorditos, redondeados, son como unas bolitas de grasa y en realidad no, son muy magros. No tienen una gran reserva desde el punto de vista
lipídica al nacimiento. Entonces, eso hace de que tienen mal aislamiento y además mala capacidad termogénica. Y si a eso tú le sumas que su cobertura pilosa es mínima, o sea, no son peluditos, ¿no? ¿Ya? No sé, po, un gato, un perro, por lejos, es mucho más, un ternero, un potrillo, nacen cubiertos de pelo. En cambio, el cerdo no, es bastante lampiño. Eso hace que de una u otra forma el cerdo requiere una condición termal al nacimiento ambiental. Lo voy a decir de otra forma que es lo mismo. Voy a ordenar de otra forma la frase para que suene mejor. Requiere temperatura ambiental de soporte, ¿ya? Altísima. Fíjate que al día del nacimiento requiere entre 33 y 35 grados Celsius, ¿ya? Eh, y lo óptimo está más cercano a los 35 que a los 33. De a la semana todavía necesita 30 grados ambientales de soporte externo. Y a la segunda semana todavía necesita 28 grados. Y a la tercera semana 26 y a la cuarta semana recién a la cuarta semana. O sea, al mes de nacido todavía requiere 24 grados Celsius. Yo les quiero preguntar un día como hoy en la mañana. Bueno, a los que se levantaron en la mañana. De más está decir que a lo mejor no somos todos los que nos levantamos temprano en la mañana hoy día. La pregunta es, ¿cuánto era la mínima de hoy día? Ya dijimos que la mínima está cercano a entre las 6, entre las 5:30, 7:30 de la mañana, muy cercano a las 6:30 de la mañana. Ahí se registran las temperaturas mínimas en un día. ¿Qué temperatura había hoy día en Santiago? A las 7 de la mañana. Eh, yo estoy seguro que está muy cercano, está entre los -2 y los +2, más o menos, ¿te fijas o no? Si ambientalmente yo tengo casi solamente 2 grados Celsius o 4 quizás, en el mejor de los casos, un día como hoy que estamos en mitad de mayo. O sea, todavía falta junio, falta julio, falta agosto de invierno. Sí, profe. Ah, perdón. Hoy día había 4 grados a esa hora, un poquito antes, como a las 6 más o menos. ¿Viste? Claro, gracias Tadera. Yo estoy seguro, o sea, yo estoy seguro que hoy día había 4 grados. O sea, imagínense la temperatura que había hoy día. Imagínense que para llegar a un termoconfort de un lechón, tengo que subir ambientalmente 30 grados. Y 30 grados energéticamente es muchísima temperatura. Entonces, cuál es la idea? La idea funcional desde el punto de vista productivo es no olvidarse que requerimos fuentes calóricas más aislamiento. No logro esos 30, 32, 34 grados solo con fuentes calóricas, tampoco los logro solo y solamente con aislamiento. Entonces yo necesito de una u otra forma esta capacidad de tener fuentes calóricas más aislamiento. Y eso no debemos olvidar. Y aquí viene una pregunta abierta, una pregunta abierta. La pregunta abierta es para todos los que estamos aquí presentes. Uno, em, ¿cuál es el mejor aislante térmico que ustedes conocen? ¿Cuál será el mejor aislante termal? ¿Y por qué será tan bueno ese? Si nosotros decimos, este es el mejor aislante térmico. Porque de ahí nace esa pregunta que dice ahí, ¿cómo pierde calor el lechón? ¿Ya? ¿Cuál es el mejor aislante termal que ustedes conocen? Es una pregunta abierta, en el más amplio sentido de la palabra. ¿Alguien sabe por ahí? Veamos algunas características de... Yo no sé, profe. Gracias, Rosita. Muchas gracias por no decir. Te lo voy a decir. Profe, ¿Sí? o sea, no sé si está bien, pero por lo que sé es como una es la espuma de poliuretano y el otro también he leído que es el aerogel. Ok. Gracias, Belén. Súper. Los dos elementos, los dos ejemplos que me diste tienen en su composición el mejor aislante. Uy, te la dejo ahí. Te la dejo ahí. ¿Cuál es el mejor aislante termal que existe? ¿Qué característica tiene un buen aislante térmico? Les voy a decir la característica. Los aislantes térmicos, la característica que tiene
es la baja transferencia calórica. No transfieren calor, ¿ya? Les voy a decir un ejemplo de un muy mal aislante térmico. Un malísimo aislante térmico, por ejemplo, es el hierro. Ya, un clavo. Si tú calentáis un clavo por la punta, ten la seguridad que no necesitas mucho tiempo para que el otro extremo también se caliente. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque los metales en general son muy malos aisladores térmicos. Pero, profe, esos son porque es un muy buen conductor del calor. Claro, muy bien. Entonces, voy a hacer la pregunta. ¿Y cuál es el muy mal conductor de calor entonces? Creo que es la madera, pero no estoy segura. Se No, prende rápido, pero por eso las cucharas, cuando uno revuelve la olla, es la cuchara de madera. no necesariamente. Las cucharas de madera tienen un efecto más bien romántico en la cocina, ¿ya? Y por lo demás son uf, unas biopelículas de bacterias, weón, que te las encargo, weón. Deberían erradicarse, o por lo menos desinfectarse con mucha frecuencia las cucharas de madera, weón, ¿ya? Son una cantidad de cargas bacteriales que ni te las dejo, ¿ya? Sí, profe, yo vi un video de eso que les ponían como a hervir en agua y el agua era... Oh, no, Sí, nunca más usé cuchara de madera. sí, muchos dejamos de usarla por lo mismo, claro. Sí. Sí, así es. Profe, yo he escuchado que los de aislante, bueno, así como, como en la rusticidad se usa mucho el Plumavit y las cosas como espumas. ¿Qué característica entonces tiene la isla Paul? La Plumavit, ya. ¿Qué característica tiene esa isla Paul y estas espumas? Algo tiene un elemento. ¿No son plásticas? No, no tiene que ver con su materialidad. No lo sé, profe, ahí sí me pillo. Ya, les doy otro ejemplo. ¿Conocen las ventanas termopanel? Sí, Sí. ¿De qué está compuesta una ventana termopanel? De Plumaví. No, no, Teresa, no son de Plumavit porque si fueran de Plumavit serían opacas. No conocen las ventanas termopanel. Profe, No las es de conocemos, doble pero no vidrio. sabemos. Es de doble vidrio. Ahí Belén le está dando La el clavo. A ventana. ver, es de doble vidrio, Belén. ¿Y qué hay entre medio del doble vidrio? aire. Aire, Sí. O aire, gas entre medio, sí. aire, Y aire, también tienen un sellado aire, hermético. Ujú. aire, 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 aire. Se los dije 10 veces. 10 veces la palabra aire. El aire no tiene conductividad térmica. El aire no tiene conductividad térmica. ¿Cuál es el mejor aislante térmico entonces? El aire. Buena, yo sabía que se la podían aprender. Entonces la pregunta, ¿qué característica tiene el aislapol? Son como bolitas de... Aire. Muy bien, bolitas de aire, claro. Lo que Sí, lo es como contiene, esta espuma, es como esta espuma expansiva que usan ahora también como para como la rellenar hoy. espuma expandida que también trae, ¿qué es lo qué es lo que Aire. captura? Aire. La pregunta es, ¿por qué una chaqueta de pluma, una parca de pluma, es aislante? Porque no es termogénica, no genera calor, es aislante. Y como aísla tanto del exterior que del interior y tiende a retener la termogenicidad corporal, se mantiene calentita. Pero ¿cuál es la gracia entonces? ¿De qué están hechas? ¿De qué están ¿De hechas? espuma? De plumas. ¿Y qué característica tienen las plumas? Que capturan microburbujas de Aire. aire, pues claro. La pluma tiene la característica de capturar microburbujas de aire. Y como captura aire, son aislantes, pues. Miren, yo sé que hay más señoritas presentes en la clase, pero no es exclusivo para las señoritas presentes, sino para damas y caballeros presentes. Este ejemplo lo vengo dando hace tanto tiempo, ¿ya? Que espero que se lo aprendan bien, ¿ya? Las mujeres, por una cosa de inteligencia superior con los varones,
porque es así, ¿ya? Porque es así, eso es un hecho de la causa. Las mujeres de forma casi inconsciente saben aislarse mejor que los varones en el invierno. Pregunta, eh, ¿cómo se viste un hombre típico en invierno? Cuando encima de su polera, camisa, ¿qué es lo que se pone inmediatamente arriba? Un polerón. Ya, pero hace frío, Flavio. ¿Qué es lo que hace ese hombre tosco, rudo, de cromañón prácticamente? ¿Qué es lo que se pone encima? ¿Una chaqueta? Y ojalá fuera muy Grande, gruesa. gruesa. ¿Te fijaste? Muy gruesa y grande. Estamos claros, ¿cierto? Sí, viste, yo, por ejemplo, yo ando con una polera manga corta. Ya no se me ve mi manga ahí, pero más o menos, fíjense, ¿ves? Manga corta, piel. Pero arriba me puse estos chaquetones así como de pola, el peludito, y un único, y aquí en Concepción, Florida ha hecho frío hoy día, pero he andado caluroso todo el día porque me pongo como un abrigo de piel encima. ¿Ya? Es el concepto muy masculino, ¿ya? Pero las mujeres inconscientemente lo hacen muchísimo mejor, porque inmediatamente, ¿qué es lo que se ponen como la primera capa de ropa? Con un día de frío, estoy pensando en un día de frío. ¿Qué es lo que primero que se ponen? Pensé que estoy mucho frío. Tiene que hablar una friolenta para que funcione el ejercicio, si no, no funciona la Ay, cosa. profe, polera de polar. O la Ya, O polera de incluso de panty. panty, sí. ya. Ahí, viste, yo sabía que una friolenta tenía que ser para que funcione el ejemplo. Entonces, por supuesto, piel, no contamos, ropa interior, por supuesto que no, ponemos una polera de panty, ¿no es cierto? Y si hace mucho frío, ¿qué nos ponemos inmediatamente después? Arriba de la polera de panty. Otra polera. Otra polera, muy bien, de algodón, súper. Y arriba de Sí, esa polera, un chalequito. delgado, ¿no es cierto? Y sobre el Sí, chalequito o delgado, un poleroncito. un poleroncito también delgado. Y después de ese poleroncito delgado, Un polar. Profe, una, sí, una chaqueta. un polar Incluso la bufanda. y una bufanda. Y después puede que incluso sea una chaqueta, ¿no es cierto? Sí, 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 ¿no es Sí, cierto? obvio. Sí, Y claro, sí. ahí a eso le suma el cuello, la bufanda, los guantes, los calcetines de lana, y así uno suma. Estamos claros, ¿no es cierto? Quedó súper claro el ejemplo. La mujer, en esa forma instintiva de abrigarse por capas. ¿Qué es lo que hay entre capa y capa? Aire. Una intercapa de aire. Una intercapa de aire. Y esa intercapa de aire es la que genera el aislamiento termal. La mujer se viste mucho mejor porque hace múltiples capas y hace una intercapa de aire. Y ese aire tiene esta característica de no ser transmitante de calor. No produce esta transferencia calórica. Entonces las mujeres instintivamente se visten mucho mejor en el invierno con estas multicapas. ¿Les quedó claro? ¿Quedó claro? ¿No? ¿No? Se quedaron en silencio. ¿Por qué? Porque aquí Sí, viene la profe, a pregunta. mí por lo menos sí. Te quedó claro, ¿cierto? Gracias, Belén. Gracias. Porque aquí viene la pregunta, ¿cómo pierde calor uno? Todos los animales perdemos calor. Esto lo alcancé a ver la semana pasada, pero lo dije muy rápido, por eso estoy haciendo un poco hincapié en esta pérdida calórica, porque es importante que sepamos cómo los animales perdemos calor. Porque si sabemos cómo perdemos calor, sabemos cómo disminuir la pérdida calórica. Por eso estoy haciendo hincapié a este concepto de de uno, entender de que la capacidad termogénica del recién nacido es súper bajita. No tiene capacidad de producir su propio calor, ¿ya? Nosotros, después cuando el cerdo es adulto, sí, nosotros adultos también podemos ser termogénicos. Podemos ser termogénicos en consumo de alimentos, termogénicos, podemos por activación muscular ser termogénicos, ¿te fijas o no? Incluso de forma metabólica, sin hacer actividades conscientes, generamos termogenicidad. Pero el lechón recién nacido no es termogénico. Eso por un lado. Segundo, si, como no es termogénico, que se tiende a comportar prácticamente como un homeotermo, o sea, necesito temperatura externa para tener este rango de termoneutralidad, necesito entender cómo pierde calor el lechón, ¿ya? Y los lechones pierden calor de cuatro formas desde el punto de vista físico.
se pierde calor por convección. ¿Y qué es la convección? Es cuando un cuerpo está frente a un flujo laminar de aire, o sea, frente a una corriente de aire. Cuando tú tienes mucho calor y te pones frente a un ventilador, tú estás haciendo un acto convectivo. Entonces el calor se disipa por convección porque estás frente a un flujo laminar de aire. ¿Ya? Eso se llama convección. ¿Ya? Pero también los animales pierden calor por conducción. La conducción es por contacto directo. Si tú, por ejemplo, tienes calor y te pones tu cuerpo en contacto directo con algo frío, estás conduciendo. También si tú tienes frío y te achuparras, te pones al lado de un cuerpo caliente, tú de una u otra forma le estás quitando ese calor. Es muy propio en pareja, cuando duermen juntos, generalmente la mujer es fría, el hombre es más calentito y ese tipo de cosas, y se te pegan como lapa, ya, ahí estás conduciendo calor, ¿ya? Otra forma es la radiación. Los cuerpos son radiantes, instintivamente tienen mucha radiación, ¿ya? Y ojo, y pueden aumentar los índices de radiación calórica, sobre todo cuando están mojados. Cuarta forma es por evaporación. La forma evaporativa en los animales es tanto el jadeo, tanto la sudoración. Ya hay animales que son más sudorativos y hay otros que son más jadeativos. Eso quiere decir que, por ejemplo, un animal típicamente sudador, que entonces la evaporación es principalmente por sudoración, es el caballo. A diferencia de un animal que prácticamente no suda nada y solo jadea, son las aves, el pollo. El caso del cerdo es bastante más cercano a ser jadeador, se comporta más bien como un perro que como un caballo. ¿Ya? Los cerdos no sudan tanto, no tienen tanto glándulas sudoríparas que tengan esta capacidad de pérdida calórica por evaporación. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de estas cuatro formas, la convección, la conducción, la radiación, la evaporación, los cerdos principalmente pierden calor por conducción. Repito la idea. De las cuatro formas de pérdidas calóricas, los cerdos principalmente son conductivos. Eso quiere decir que necesitan el contacto directo para pérdida calórica. También el contacto directo para ganancia calórica. ¿Ya? Para ganancia calórica. ¿Ya? Entonces, entendiendo aquello, nos quedó muy claro dos cosas. Elemento número uno, necesito capacidad aislante. Y ya sabemos que el mejor aislante es el aire o un elemento que tenga capacidad de retener aire. Y segundo, debo entender de que los cerdos principalmente son conductivos, pero también existe la convección, la radiación y la evaporación. ¿Ya? No solamente existe uno, existen cuatro formas. Dicho aquello, de forma teórica, ¿cómo prodigamos estos 33, 34 grados Celsius el día del parto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista ambiental? Mantener la temperatura. ¿Ya? ¿Cómo? em, con lo mismo que aumentamos o mantenemos cuando hace frío, porque si el Ya. aire no es transmisor de calor o de frío, eventualmente tampoco haría que la temperatura baje o suba. Ya, ok, sí, pero necesito llegar a los 33 grados. Y estoy seguro que dentro de un galpón de maternidades no llego a los 33 grados. ¿Cómo logro esos 33 grados? Esa es la pregunta. ¿Con placas, profe? ¿Placa en el piso, una ampolleta? Ok, Teresa, lo voy a aceptar. A la Flavia también se lo voy a aceptar. Pero primero el concepto y después el ejemplo. Entonces el concepto va a ser con una fuente calórica.
Yo primero necesito fuente calórica. ¿Ejemplo de fuente calórica? Ahora sí, Teresa. Placa o ampolleta, profe. Una placa, que puede ser una placa en el suelo, que puede ser un hule con una resistencia eléctrica, ¿ya? Que se enchufa y que por contacto directo, o sea, por conducción, los cerdos agarren calorcito, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman esas cuestiones en las camas hoy en día? Los escaldazonos. Claro, pues ve. Entonces el escaldazono, que es una marca comercial de un calientacama, fue inventado en el mundo del cerdo mucho antes, pues. Mucho antes, ¿ves? El cerdo le ha dado soluciones a su vida. Usted no lo sabía. Opción uno de fuente calórica, y le vamos a llamar el escaldazono, ¿no es cierto? ¿Sí? Opción 2 de fuente calórica, Teresa. Ampolletas, profe. Ampolletas de calor. Ampolletas de calor, listo. Una ampolleta se transforma en una fuente calórica tremenda, ¿ya? Son de una longitud de onda más o menos interesante, tienen un consumo muy interesante, entonces la gracia es que transforman energía eléctrica, no energía lumínica, sino transforman energía eléctrica en energía de tipo calórica. Y eso principalmente por el espectro de luz que emiten, po. ¿Cómo le llamamos a estas ampolletas? ¿Ampolletas? ¿Cómo se llaman? Ampolletas de calor, po. Infrarrojas, pues esa es la característica, no se olvide. Ampolletas infrarrojas, así se llama, ¿ya? Que principalmente lo que entregan un espectro de onda que no es luminosa, sino es principalmente calórica, ¿ya? Entonces, pero conceptualmente es que nosotros tenemos que entregar fuentes calóricas. La pregunta es, ¿con fuente calórica alcanzo esos 33 grados? ¿Qué es lo que me dice la idea inicial? Que no. Entonces, ¿qué es lo que debo entregar y prodigar, además de una fuente calórica? Ya, pues si ustedes, las mujeres, sabían vestirse bien. Algo que mantenga el calor, No, no es algo ¿no? que mantenga, no es algo retenedor de calor, es algo que impide que disipe rápidamente. Entonces tiene que ser un buen aislante. Ay, Pero también acuérdate que el concepto que el cerdo, ¿cómo pierde calor principalmente? ¿Cuál es la principal forma de pérdida calórica? por conducción. Por conducción, o sea, por contacto Claro. directo. ¿Contra qué tiene contacto directo? Para la pérdida, Sí. con humedad, No, el ¿con piso. qué? No, ¿con qué? Ah, Hay con la unos. piel, ¿Con qué? ¿no? Con la piel de él mismo, el cerdo. No, pues cómo, El no, pues con- si la piel es constitutiva del cerdo, po. No, sí, ¿Con pero es que no le entiendo la pregunta. Ok, piensa en un cerdo. Piensa en un ¿Ya? cerdo, el cerdo. ¿Con qué elemento conduce? No con qué parte de él, porque ya sabemos que es la piel, po. Pero con qué elemento externo de él conduce. ¿Dónde va a Con conducir? el piso, Con el piso, muy bien, con el piso es el que conduce. Entonces la pregunta es, ¿dónde tenemos que poner el aislante? en el piso. Bueno, listo, entendemos todo. De ahí lo Ya. entendimos. De ahí lo entendimos. ¿Qué características debe tener el aislante? Que debe tener partículas de aire. Debe tener la capacidad de retener aire, porque sabemos que el aire es el mejor aislante térmico. ¿Qué otra característica Ya. debe tener? ¿Lavable? Lo vamos a eliminar a Pauli, lo vamos a eliminar, así que no lo vamos a estar lavando. Que A esté menos que tú, seco. perdón, Pauli, perdón, a menos que tú Ah, sí. refieras que a través del lavado se elimine, o tú querías lavarlo para reutilizarlo. Profe, perdón, pero es que me estoy recién conectando, vengo llegando recién del trabajo, entonces pensé que estaban hablando sobre el calor en los planteles. Sí, estamos Disculpen. hablando de, Igual quería participar. buena onda, Pauli, ya, buena onda, yo te puse un MB, te puse una anotación positiva por participar. Ya, Ah, gracias. estamos hablando de los aislantes que vamos a tirar al piso. ¿Qué características, conceptualmente, qué características debe tener? Uno que retenga aire. Buena. ¿Qué más?
Yo había dicho lavable por el tema de cómo se orinan, defecan, por Ya, eso que lo había tenga, dicho. entonces te acepto la característica que tengan una fácil capacidad de eliminación, ¿sí? Sí. Ok, súper, ¿ya? ¿Qué otra característica debe tener ese aislante tan mágico? ¿Que esté seco, profe? Claro, tiene que estar seco inicialmente, por supuesto. ¿Y alguna característica asociado a lo seco? Mm, ¿Es impermeable? ¿No? No, 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 quizás todo lo contrario. ¿Mm? ¿Qué otra característica debe tener? ¿Creen ustedes? Igual son lechones de un día nacido. Son lechones Que de una sea hora. absorbente, profe. Capacidad absorbente, te lo acepto, 100%. Súper. Otra característica, son bebecitos recién nacidos, no le cuenten a nadie. ¿Qué característica podrá tener? Que sean como cerraditos. ¿Cómo? Ahí me pillaste. O sea, como para que se mantengan como refugiados. Estoy dentro de un corral de maternidades. Entonces la pregunta es, ¿qué características debe tener el elemento que le vamos a adicionar al piso para que sea aislante? Esa es la pregunta. Me dijeron que tenga capacidad absorbente, que tenga capacidad de retener aire, porque el aire es el mejor aislante termal. ¿Qué más me dijeron? Y yo le estoy soplando. Son lechones recién nacidos, le estoy diciendo. ¿Podrá ser tóxico? Que conduzca el calor, me dice Verónica. Yo más bien diría que sea todo lo contrario, que sea aislante. Que no conduzca el calor, que sea aislante. ¿Te fijas, Vero, que es todo lo contrario? ¿Sí? Opuesto a lo aislante es el tener gran capacidad de transmisión termal. ¿Mm? ¿Qué otra característica creen ustedes que debería tener este elemento tan extraño? ¿Estéril? Estéril, ¿Estéril? no. No, le pusiste color, vil estéril, si ya perdió esterilidad la maternidad al momento de que hizo la cerda. Lo mantengo limpio, pero no estéril. Antideslizante. Ay, ni que se fueran a refalarse, dan de espalda los lechones. Estos son curiosos, son chistosos estos cursos. De a ver qué cosa, qué otra más. ¿Que Ah, se fueron genere de. calor? ¿Cómo? ¿Que genere calor? Que sea termogénico, ya sería maravilloso, pero es difícil, po. Es difícil que encontremos un elemento termogénico. Igual es un lechón de recién nacido, ¿no? Igual se lo estoy soplando como por quinta vez. Sí, lo ha dicho muchas veces, pero no puedo encontrar lo que quiere que diga. Pero la pregunta es con relación, imagínate, el lechón va a estar encima de este elemento. ¿Cómo será desde el punto de vista de lo abrasivo o no abrasivo, por ejemplo? ¿Será tóxico? ¿No será tóxico? ¿Se fijan o no? ¿Será potencialmente comestible o no comestible? ¿Podrá provocar daño si es que lo comen o no lo comen? ¿Se fijan? Esas son las características. ¿Ya? Que no vaya a Porque, generar un daño como físico claro, al lechón. ahora que lo dije, No, pues pero es Flavia, que, no, linda la pero cuestión. a eso se refiere, pero es que no entiendo cómo, Sí sé que no lo sí, entienden. ¿Saben por es qué? como difícil. Ujú. ¿Saben por qué? Porque a mí me gusta que piensen en el concepto, no en el ejemplo. Porque mira qué fome que les voy a decir ahora. Les voy a decir, los mejores aislantes para los pisos, las maternidades, es el papel picado o la viruta. Y eso son, po. Pero tú reflexionaste porque eran buenos o no, o es porque Profe, te yo lo al dijeron principio nomás. pensé en el papel periódico. Sí, por el papel periódico usado, po. Sí, po. Sí, Y cumple todos esos requisitos, ¿te fijas? La pregunta es, ¿pensaste por qué? no. ¿Por qué? Porque tiene que ser aislante. Pero la pregunta es, ¿y qué características de aislante? O solamente aislante. Entonces, fíjate, los lechones deben tener fuentes externas de calor, como por ejemplo lámparas, como por ejemplo este concepto del escaldazono que se llama, ¿te fijas o no?
pero además deben tener una correcta aislación termal. Los mejores elementos es el papel picado o el acerrín, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿pensaron por qué estos elementos son buenos aislantes? ¿Y pensaron que además de aislación deben tener otros elementos? Como por ejemplo, no debe dañar, no debe ser abrasivo. No, ¿te fijas? Mira la foto de arriba, la que está sin los lechones. Estoy prodigando una escama con papel picado, y ese papel picado amuñado, así, con alto volumen, ¿qué es lo que está de una u otra forma? ¿Qué es lo que está reteniendo? Lo que retiene son burbujas de aire. Y esas son las que generan la aislación, ¿ya? Pero además hay que entender de que ese papel tiene capacidad absorbente, porque absorbe las deyecciones, las orinas, las defecaciones, los lechones, ¿te fijas o no? Y tiene que tener esa capacidad absorbente. Pero además no puede ser abrasivo, porque tiene que proteger la piel de los lechones. Y también tiene que ser fácil de eliminar por el sistema de cañerías de limpieza de un plantel. No puede generar, por ejemplo, tacos. Entonces, por eso el acerrín, el papel picado, cumple esos requisitos y por eso lo ocupamos, ¿ya? No lo ocupamos solamente porque a alguien se le ocurrió, papel picado, buena onda. No, porque tiene conceptualmente, porque hemos pensado que conceptualmente tiene buenos elementos. Fíjense aquí en este ejemplo. Y les he dicho, debe al mismo tiempo tener, tener eh, fuentes calóricas y al mismo tiempo debe tener aislación. Entonces, imagínense que una maternidad está a 25 grados Celsius ambientalmente. El piso metálico se sabe que elimina 3 grados Celsius, es un -3. Un aire con más de 0,5 metros por segundo es -3. Y una lámpara mal puesta es un +4. Si yo voy sumando y restando, solo tengo 24 grados Celsius. Y con 24 grados Celsius, los lechones están en hipotermia. ¿Ya? Están en hipotermia. Voy a dejar de compartir, voy a cerrar y me voy a conectar de inmediato. ¿Ya? Para terminar la idea, para que no nos quede dando vuelta la idea. ¿Ya?